Jesús, venimos ante ti, Señor, una vez más, trayendo todo nuestro ser. Bendito es tu nombre, Jesús. Padre, que cada día tengamos más presente y más clara tu soberanía en nuestras vidas, Señor. Que esto nos haga rendirnos voluntariamente ante ti, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús podamos crecer integralmente en un respeto reverente y profundo por ti, Señor Jesús. Lleva a tu iglesia, Señor, a respetarte, Señor, cada día más. A que de esta forma podamos adorarte, honrarte y alabarte, Señor. Para que todo nuestro ser, Señor, alma, cuerpo, espíritu, cada actividad, cada palabra, cada acción que tomemos, Señor Jesús, testifique, Señor, de tu maravilloso nombre, de tu santidad, Señor, de tu justicia, de tu misericordia, Señor, que es inagotable, Señor, y es fiel, aunque nosotros no lo seamos, Señor. Padre, edifícanos con tu verdad, Señor. Ara los corazones de tu pueblo. Que tu semilla se siembre y crezca y dé fruto al 100%, Señor Jesús. Padre, alumbra el entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que seamos, Señor, conscientes de tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Hoy continuamos con esta serie llamada Creciendo en el Temor a Dios. Hoy toca la parte 5. Y hoy vamos a mirar ahora, el Señor nos va a llevar a cómo la iglesia debe considerarlo a Él. Estamos viviendo una generación en la que la llamada iglesia, yo la comparo con Vasti, aquella reina que precedió a la reina Esther, la famosa reina Esther. Era una reina, tenía todos los privilegios y todos los derechos por ser la esposa del rey. Podía hacer lo que le viniese en gana. Pero una de las cosas que hizo que la quitasen de su posición de privilegio fue precisamente un acto de irreverencia muy grande contra del rey. Aunque en ese momento el rey pues estaba celebrando, y según nos relata la Biblia, la celebración duraba alrededor de 6 meses, había mucha plata y muchas ganas para hacer una fiesta de 6 meses. Y el rey pues estaba pasado de copas, así que no estaba muy consciente, estaba en ese momento. Pero era el rey a fin de cuentas. Indistintamente de que haya estado pasado de copas o no haya estado pasado de copas, no dejaba de ser el rey. Y el rey la manda a llamar. Y ella, irreverentemente, decide no ir. O sea, no le dio la gana de ir. No respetó la petición del rey. Y decidió quedarse y hacer ella, aparte, una celebración. Pues eso hizo que el rey se enardeciera en ira y en enojo, y la despojó de sus privilegios y la exilió para siempre, dándole lugar a la historia de Esther que ya conocemos. ¿Por qué yo digo esto? Porque así está la iglesia actualmente. Sabe que es la novia del Rey de Reyes, sabe que él es la prometida, que hay una boda, hay una celebración de una boda que la está esperando, pero lo trata con mucha irreverencia. Y no puedo dejar de mencionar las palabras de Jesús en Lucas, donde dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Muchos en los días finales me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos la palabra, reprendimos, exhortamos, etcétera, etcétera, etcétera. Dimos comida a los pobres, vestimos al que estaba desnudo, visitamos a los enfermos en las cárceles, todo eso. Y el Señor le va a decir: ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo digo? Yo a ustedes no los conozco. Ustedes fueron muy irreverentes conmigo. Hicieron muchas cosas en mi nombre y aparentemente para mí, pero no me respetaron el resto de su vida mientras hacían estas cosas. Hasta pretendían darme órdenes a mí. Y lastimosamente estamos viviendo en esa generación. Estamos viviendo en una generación la generación Basti de la iglesia. No hay una reverencia como la que tenía Esther profunda para con su Señor y Rey. No hay esa reverencia. No hay esa condición de verdad en la generación actual
¿Por qué? Porque se les está enseñando que como son hijos de Dios, como papi es dueño del oro y la plata y te ama mucho y tiene un plan maravilloso para tu vida, entonces él va a cumplir los caprichos de tu corazón. O porque sabe que eres polvo, entonces él tiene misericordia y aunque está a la distancia, él tiene que hacerse cargo de ti. Esa es la imagen y de esa forma se está enseñando la iglesia hoy día. Pero ¿dónde está ese respeto profundo y reverente que igual Dios exigió, que hemos visto mucho en el Antiguo Testamento, que estaba presente mucho eso para con el pueblo de Israel y que también está presente en el Nuevo Testamento para con la iglesia? ¿Dónde está esa reverencia? ¿Dónde está ese temor por Dios? Por eso hay tanta irreverencia, por eso hoy día vemos iglesias que parecen más una discoteca, eventos de mujeres donde salen striptease dentro de las congregaciones, servicios de jóvenes que eso parece un concierto de Michael Jackson, y lo digo de manera literal porque hasta pusieron a uno bailando con Michael Jackson. ¿Dónde está la reverencia por las cosas sagradas? Vamos a Romanos 3, 9. Voy a leer la Reina Valera 60. Y hoy vamos a ver, creciendo en el temor de Dios, parte 5, una iglesia que teme. La iglesia con la excusa de tolerar ciertas circunstancias y actitudes dentro de las congregaciones ha terminado adoptando las cosas que antes reprochaba. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. No hay diferencia para con judíos como para los gentiles. Todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y escuche cómo termina esta descripción del hombre caído en la condición de pecado. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La condición humana, por naturaleza, es ser totalmente irrespetuoso e irreverente contra Dios. Esto es una condición natural, donde Pablo mismo dice que tanto judíos como gentiles, por estar bajo el pecado, mantienen. Por eso es que el de afuera, el impío, y lo voy a poner a usted como ejemplo y a mí como ejemplo, que a lo mejor usted ahora le da vergüenza recordar esas cosas, las cosas que usted hacía, que usted sabe que ahora son ofensa para Dios, o que usted decía, que usted sabe que ahora son ofensa y a usted le da vergüenza hasta recordar eso. Y que muchos de ustedes las tomarían como testimonio en algún momento determinado por dirección del Espíritu Santo solamente. Y que sería incapaz de repetir, porque usted sabe que son cosas que ofenden muchísimo a Dios. Pero esa es la condición natural. Y hoy día entonces tenemos una generación que no quiere hablar las cosas como son, no quiere llamar las cosas por su nombre, cuando son pecaminosas, decirle pecado, y no simples errores. Porque es que se van a ofender. Déjenlo que se ofendan. Tienen toda la vida ofendiendo a Dios, que se ofendan una hora no quiere decir nada. Dejen de estarse preocupando tanto por el qué dirán. Preocúpese más por lo que Dios dice y piensa. Por la dignidad de Dios. Y dejen de estar preocupándose tanto por la dignidad del ser humano. Pero esto es necesario entenderlo, porque precisamente una de las cosas que hace el Evangelio es enseñarnos a respetar a Dios. Es inculcarnos, es hacernos conscientes del reverente, profundo respeto que le debemos de tener a Dios. Y por eso esta serie se llama Creciendo en el Temor a Dios. Porque no es algo que está en tu naturaleza es irreverente, es irrespetuosa. Y por eso, cuando el orgullo y la terquedad se levanten en tu corazón, a ti poco te importa respetar a Dios. Y sabes muchas cosas que la Biblia dice y todavía lo haces en sentido contrario. Porque es esa naturaleza que batalla en nosotros, del hombre caído, del viejo hombre. Por eso es típico cuando uno da el consejo de Dios y a la gente, como decimos en Venezuela, le entra por un oído y le sale por el otro. No hace caso. Es irreverente, irrespetuoso. Entonces, vamos a Hechos 2, versión NTV. Esto es necesario tenerlo presente, amada iglesia, porque por eso usted debe de entender y tener presente de que usted tiene una lucha contra usted mismo,
como decía Martín Lutero, me bauticé en aguas y descubrí que el viejo hombre sabe nadar. Porque se dio cuenta que es una lucha diaria contra el viejo hombre. Es una lucha diaria contra la naturaleza pecaminosa que tenemos, como decía Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que mora en mí todavía? No me controla, pero me quiere controlar. Me quiere seducir, me quiere engañar. Y ese viejo hombre es irreverente con Dios. Es irrespetuoso. Lo menosprecia. Es hasta astuto y te dice, bueno, pero es que si lo haces ahorita y después te arrepientes no va a pasar nada. Dios sabe que eres así. Así habla el viejo hombre. Hechos 2:32, versión NTV, dice: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado en lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Quiero que entiendan que este es el contexto de la primera predicación de la iglesia oficialmente, dada por el apóstol Pedro luego de la venida del Espíritu Santo en el famoso día de Pentecostés. Y él está tomando la batuta para aprovechar y predicarle a todos los judíos que vienen de todas las partes del mundo para celebrar la fiesta en Jerusalén. Así que él está mostrándoles el Evangelio. Él está hablando de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso se trata el Evangelio. Por eso es necesario que usted entienda el contexto, porque vamos a mirar aquí esto que venimos hablando. Ahora Él ha sido exaltado en lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: repite esta oración después de mí. Ahí no dice eso, pero ese es otro tema, no voy a tocar ahorita. Aquí dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Esto no da pie para la creencia de solo Jesús. Es un paréntesis que voy a hacer rápidamente para corregir esta falsa postura doctrinal, de que entonces solamente creemos en solo Jesús, como los famosos solo Jesús. No sé si aquí en Perú lo hay, que son una tendencia de la iglesia pentecostal que solo creen en Jesús, obvian al Padre y al Espíritu Santo por esta declaración de Pedro. Y Pedro lo que está diciendo aquí es que deben de bautizarse en el nombre de Jesús, porque los judíos debían reconocer a Jesús como Señor y Mesías. Lo viene hablando. Esa es la razón del por qué su declaratoria. No está obviando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como figura de la Trinidad. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Pedro insistió en el mensaje del Evangelio hasta que se hiciera efectivo el llamado de la elección sobre los salvos en ese momento. Pero vamos a seguir leyendo porque es necesario que usted entienda este contexto para al punto donde vamos a llegar. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esas eran las 4 pilares que fundamentaban a la iglesia y deben fundamentar a la iglesia: una doctrina sólida, una buena enseñanza, la comunión y la armonía entre hermanos, la participación de las necesidades que tenían en conjunto, porque aquí dice que comían juntos, y entre esos la cena del Señor, y la oración y la devoción que tenían que tener. Teníamos que ser juntos en todas estas cosas. Estas 4 cosas mantenían unidas a la iglesia. Y estas cosas, que es donde quiero que lleguemos, mire lo que continúa diciendo: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Aquí usted se da cuenta que una de las principales cosas que hace el Evangelio en tu vida, y cuando te expones al Evangelio, porque cada vez que usted abre la Biblia, cada vez que usted se congrega, cada vez que usted participa de alguno de los fundamentos de estos 4 puntos que acabamos de mirar acá, usted está siendo evangelizado, y el Evangelio va a hacer que
tú crezcas en un temor reverente y profundo por Jesús. Porque eso lo hace el Evangelio. Si tú supuestamente asistas a una iglesia o escuchas mensajes que no inspiran en ti, que no hacen crecer en ti un respeto profundo y reverente por Dios, entonces tú no estás escuchando el Evangelio. Tú no estás escuchando sana doctrina, tú estás escuchando a un motivador, a un orador, a un metafísico, a cualquier otra cosa, pero tú no estás escuchando a un verdadero ministro del Evangelio. Y mire que bastante de eso hay en YouTube. Prédicas que suenan muy bonitos, personas que usan el Evangelio, pero ¿qué están promoviendo en las personas? Están promoviendo solamente busca tu deseo, busca tu inspiración, busca tus logros, alcanza el éxito y la meta, porque de esa forma demuestra al mundo que Dios está contigo. ¿Cuál Dios? El Dios de este mundo será, porque no es el Dios del cielo. La sana doctrina, la comunión fraternal, el participar juntos en las comidas y la oración, esas cuatro ingredientes juntos van a hacer que usted crezca como iglesia y como individuo en un temor reverente y profundo por Dios. Es increíble cómo todavía en esta generación hay personas que nunca han escuchado mensajes sobre la soberanía de Dios. Increíble cómo personas que tienen tiempo en el Evangelio nunca habían escuchado mensajes sobre la soberanía de Dios. Pero eso inspira. Eso te da mayor entendimiento y conocimiento que nosotros somos simples humanos, simples seres, objetos de su misericordia o objetos de su ira. Pero aquí continúa diciendo que todos, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que se acababan de convertir, de los que se acaban de arrepentir, los que acaban de tener a Jesús como Señor y Mesías, que recibieron el mensaje evangelístico de Pedro. Sobre esos que formaron los primeros 3.000 miembros de la primera iglesia. Esas personas empezaron a aprender, a crecer en el temor reverente por Dios. Entonces, amada iglesia, la iglesia actualmente necesita crecer y entender que tiene que fundamentarse sobre un temor reverente por Dios. Si de verdad queremos ser iglesia, si de verdad queremos testificarle al mundo que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, usted no puede ser sal de la tierra si usted no tiene temor por Dios. Porque vas a perder la capacidad de salar. ¿Y qué dijo Jesús? Que si la sal pierde su capacidad, de nada sirve y es botada y echada afuera y pisoteada. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque usted sabe lo que hacían en la época. Cuando la sal no cumplía con su función, la echaban por la puerta y la echaban en el camino por donde todo el mundo transitaba. Es decir, la echaban en la avenida principal. Porque recuerda que no era urbanístico como lo hay ahorita, era campo, era agricultura. Entonces se lo echaban a la tierra para que sirviera de alguna forma de abono a la tierra. Y era pisoteado por todo el mundo. Nadie la apreciaba. Y así está la iglesia actualmente por la generación actual. El mundo realmente no está apreciando a la iglesia. No le tiene respeto a la iglesia. Porque la iglesia no está respetando a Dios. No está creciendo en un temor reverente. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Tú no te vas a poder preocupar por la necesidad de la iglesia si tú no respetas al Dios de la iglesia. Tú no me puedes decir a mi iglesia que tú amas a Dios con todo tu corazón si tú no te preocupas por la necesidad de tu iglesia local. Porque la iglesia local es el cuerpo de Cristo y es la novia de Cristo. Entonces, amar la iglesia y preocuparse por la iglesia es amar y preocuparse por Cristo. Esa es la verdad. A mí una iglesia, un ministro, una congregación no me puede decir que ama a Jesús y no se está preocupando por los proyectos o por las necesidades de la iglesia local. ¿Dónde está el supuesto amor entonces? ¿De qué forma tú colaboras con tu iglesia local? ¿De qué forma tú participas en la iglesia local? ¿De qué forma? Si bien es cierto que estamos viviendo en una generación que abusa, falsos ministros que abusan de la novia y la ordeñan como si fuera una vaca, es cierto, estamos viviendo en tiempos de mucho abuso en la parte económica y financiera, pero eso no quiere decir que la verdadera iglesia y los verdaderos ministros se deban cohibir de hablar y de enseñar de finanzas en el pueblo, porque entonces se van a sentir estigmatizados y los van a seguir comparando con los falsos. Eso es un error. Eso es un error. ¿Dónde está la participación de la iglesia local? ¿Dónde está esa demostración de amor? Porque aquí dice que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades
y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Sabe por qué la iglesia tiene ese cohibe de participar con las finanzas en la iglesia local? Porque no están creciendo en el temor a Dios. Porque aquí lo dice: todos los creyentes se dedicaban, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y luego continúa diciendo lo que hemos visto, y luego de eso dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. A la gente le cuesta dar, es porque no tiene temor de Dios, porque no están respetando a Dios con el bolsillo. Esa es la verdad. No tiene nada que ver que es que no me alcanza el sueldo, que es que no me alcanza porque tengo muchas deudas, tengo muchas cosas. Empieza a honrar a Dios, sé obediente a Dios, empieza a respetar a Dios con tu bolsillo, y yo te puedo garantizar que vas a ver la bendición de Dios. Y eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. No me acuerdo ahorita el nombre de la franquicia en Estados Unidos, no es una franquicia grande, pero es una competencia directa de McDonald's. Para nadie es un secreto lo que es McDonald's hoy día, que está presente en todo el mundo, de los multimillonarios que deben ser los accionistas de McDonald's. ¿Quién no conoce McDonald's hoy día? Pero esta franquicia no tiene esa envergadura que tiene McDonald's, pero también vende hamburguesas y es un servicio de comida rápida. Y esta empresa no trabaja los domingos, porque los dueños son cristianos. Los domingos son del Señor. No trabajan los domingos. Y en Estados Unidos, como por ejemplo aquí en Perú, pues fin de semana, comida es caca, según el comercio. Y según los últimos reportes de los últimos 2 años, esta empresa está vendiendo más los domingos, los días de semana, que todo lo que hace McDonald's los domingos. A nivel nacional. Y sepa que McDonald's en Estados Unidos tiene casi que un local casi que cada 2 cuadras. Para que sepa yo. Y esta gente está recibiendo más ingresos de lunes a sábado que todo lo que hace McDonald's el domingo. Porque honra a Dios. Porque respetan a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender que Dios nos bendiga nuestros proyectos, que Dios nos bendiga, si nosotros no nos estamos ocupando y no estamos amando a la iglesia local donde Dios nos pone? Vendían sus posesiones y propiedades y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Este es el punto. Una iglesia que no teme, que no tiene un respeto profundo por Dios, no va a ser nunca una iglesia generosa. Y le voy a decir una cosa. Una de las cosas que me enseña y que nos enseña el Evangelio es que tenemos un Dios alta y profundamente generoso. Demasiado. Sobrepasa nuestro entendimiento de la generosidad de nuestro Dios. Tanto así que hasta el mismo apóstol Pablo dice que Él te da más allá de lo que tú puedes recibir o pedir. Y usted sabe que es así. Y yo sé que aquí todos son testigos de que Dios le ha dado más, muchas veces, de lo que usted pida. Es más, voy más allá. Usted muchas veces se está portando mal y Dios le da. Una muestra de su fiel y soberana misericordia. Es decir, el Evangelio insta a la iglesia y a la generación de creyentes a ser generosos. Pero vuelvo y repito, yo estoy consciente que hay mucho abuso sobre este tema en la iglesia local, en la iglesia actual, por la generación actual. Pero eso no cohíbe estas verdades. Y esto solo es producto de un corazón que está creciendo en el respeto profundo por Dios. No hay otra explicación, porque esto es lo que lo fundamenta. Esto es lo primero que el apóstol Lucas escribe. Sin esto no puede haber lo demás. Y esto es lo que está pasando en la generación actual. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es decir, nos habla entonces el apóstol Lucas acá, que es el escritor de Hechos, que en la medida que Dios iba añadiendo los que iban siendo salvos por la predicación del Evangelio de los apóstoles, iban creciendo en el temor a Dios y iban adoptando esta enseñanza, a respetar profundamente a Dios. Seguimos en Hechos, capítulo 5, verso 1. Sigo con la versión NTV. O sea, no se trata de jugar a ser iglesia, amada iglesia. Se trata de verdad de ser iglesia. Esto debe ser una ocupación, esto debe ser una carga. Así como usted se preocupa por su casa. Mira, es que tengo una filtración en la tubería. Y si usted está casado, la esposa le monta la insistencia. Tienes que reparar la tubería. Tenemos un problema en la casa, tenemos un problema, hasta que el hombre se ocupa.
Entonces, ¿cómo no vamos a ocuparnos en la casa a la cual pertenecemos a nivel espiritual, que es la iglesia local donde estamos? ¿Cómo no nos vamos a ocupar? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia local? ¿Qué necesitamos hacer? Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Escuchen, Ananías y Zafira tenían una propiedad y decidieron venderla. Y de ese dinero solamente un porcentaje, que la Biblia no nos dice cuál, pero fue una parte, no fue el todo, decidieron llevárselo a los apóstoles. Ok, aparentemente hasta aquí todo va bien, no hay ningún problema. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Es decir, se pusieron de acuerdo. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Interesante la pregunta del apóstol Pedro. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. O sea, el apóstol Pedro le está diciendo: Ananías, a ti nadie te está obligando a que vendas lo que es tuyo. Tú lo estás vendiendo porque quieres. Y encima, si lo vendes, el dinero que te den, eso sigue siendo tuyo. Aquí nadie te está obligando a que des dinero. Aquí nadie te está obligando a que des la propiedad entera si tú quisieras o no. El problema está que tú vienes aquí supuestamente porque quieres colaborar con la iglesia local, porque te preocupa el cuerpo de Cristo, y das una sola parte diciendo que eso fue todo. Como que fuiste el mártir porque lo entregaste todo. Tú eres más bueno que todo el mundo. Tú fuiste más sacrificado que todos. Ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Y te voy a decir una cosa, Ananías. No nos está engañando a nosotros. Tú pretendes que estás engañando a Dios. Y has cometido tremendo acto de irreverencia y de irrespeto por Dios. Muy grande. Pretender que vas a engañar a Dios. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Iglesia, tú tienes que entender que mantenerse en un irrespeto constante por Dios es peligroso, mantenerse en esa condición. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Miren, murió como un perro, pues. Se murió el perro en la casa. Bueno, pues compra una bolsa negra en una ferretería, abre un hueco y entiérralo y échale cal. Fue tratado, a pesar de haber tenido el dinero como para hacer un entierro digno. Miren cómo terminó. Terminó en deshonra para él. Y esto es lo que pasa con la iglesia que quiere mantener una conducta irreverente. Termina en deshonra. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó. Me imagino que Pedro dijo: no digan nada, dejen que ella venga a mí, porque ella va a venir a mí y va a preguntar qué está pasando, dónde está mi esposo. Yo voy a hablar con ella y yo me voy a hacer que no sé nada. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? O sea, que Pedro dejó el dinero ahí donde lo había puesto Ananías. O sea, no lo tocó. El que se murió fue Ananías y se lo llevaron, pero el dinero se quedó ahí. Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes no siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Miren la pregunta de confrontación que le está haciendo el apóstol Pedro. ¿Cómo a ustedes se le ocurre semejante acto de irreverencia y de irrespeto? Pretender que van a conspirar contra el Espíritu Santo. O sea, es una locura lo que ustedes están haciendo. Y eso es lo que ocurre, amada iglesia, que cuando tú no creces en el temor de Dios, tú vas a empezar a tomar decisiones que son alocadas y desacertadas, que son hasta peligrosas para tu vida. Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. O sea que les pasó por un lado a los hermanitos, pero como Pedro dio la orden de que no dieran nada, seguramente la saludaron. Dios te bendiga, hermana, ¿cómo estás? Esos mismos jóvenes que estaban en la puerta que te saludaron, esos mismos jóvenes son los que te van a sacar a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Escuche cómo termina este relato. Gran temor
se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Esto permitió que la iglesia, recuerden que la palabra yaré en hebreo significa temor, miedo y pavor, creciera el resto de la congregación en respeto mayor por el Señor, por el Evangelio y por su iglesia. Y eso muchas veces lo que a usted le ocurre y lo que Dios permite cuando nosotros nos enteramos de ciertas circunstancias que pasan ciertos hermanitos o hermanitas. Y usted dice, wow. Usted siente como un temor en su corazón que está latente, que está vigente y que quiere crecer en usted. Primera de Pedro 1:13, sigo con la versión NTV. Entonces acá vemos el otro lado de la moneda. Tenemos supuestamente hermanitos o hermanitas que se quieren ocupar o tienen un compromiso y una responsabilidad con su iglesia local, pero entonces quieren dar una apariencia de algo que no es. Y las cosas así no funcionan tampoco. Primera de Pedro 1:13 dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir, escuchen, con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. El problema, amada iglesia, y esto va sobre todo con los jóvenes, porque los jóvenes tenemos pasiones que son grandes, que crecen dentro de nosotros. No es que los más adultos no tengan que bregar con el viejo hombre y con el pecado y las tentaciones, sino que los jóvenes siempre el ímpetu de la juventud es fuerte, es una pasión. Y Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, indicando esto que las pasiones juveniles no se atan, no se reprenden, no se confrontan, se les huye. Y eso es de sabios también, huir del pecado. Si no, pregúntele a José, que prefirió correr desnudo, que lo viera todo el mundo y que le tomaran Instagram y Facebook y le tomaran fotos, y que lo pasaran por todas las cadenas de WhatsApp, sin importar su reputación de que dijeran que era un violador, un abusador y todo aquello. Le importó más respetar a Dios que su propia reputación personal. Pero eso solamente es posible cuando tenemos, y este es el punto, cuando tenemos y estamos creciendo en un respeto reverente profundo por Dios, tú vas a lograr niveles de santificación que se te exigen y se te demandan por Dios. Porque es para Dios que tú te santificas. No, es que yo no quiero pecar porque me voy para el infierno, entonces tú tienes un problema. Es que tú no vas a pecar para ir porque le tienes miedo al infierno. El problema es que precisamente respeta más al infierno que a Dios. Y este es el punto, que debemos de santificarnos porque tenemos un Dios que nos ha salvado de manera inmerecida y que debemos de vivir entonces como hijos obedientes, no satisfaciendo al viejo hombre con sus deseos, y porque Él nos eligió para estar dentro de su familia. Es decir, todo es por Él y para Él. Por eso yo me santifico, por eso usted debe santificarse. Por eso que la generación actual de cristianos, el problema de la santidad es un tema que carraspea, es una carga, es un problema. Hay mucha negligencia, hay mucha superficialidad en el área. Porque no están siendo instruidos y no están creciendo en un temor reverente y profundo por Dios. Por eso que a los pastores de la generación actual les es un dolor de cabeza el tema de la santificación de sus miembros. Por eso que es típico escuchar de congregaciones enteras que no tratan con el pecado, sino que lo solapan y lo meten debajo de la alfombra del piso. Como cuando en las películas, en las comiquitas, meten la basura debajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta. Y se ve el bultico. No hay un crecimiento sostenido en el temor por Dios. No hay una enseñanza sólida sobre esto. Y aquí dice, según el apóstol Pedro, que no hay forma de ejercitar el control propio. Fíjense que es necesario el control propio. Esto no es netamente solamente una obra de la gracia del Espíritu, como le dijo Dios a Pablo, bástate de mi gracia que mi poder se perfeccione en tu debilidad.
O sea, tú tienes que pedir, desarrollar el fruto del Espíritu Santo del dominio propio, para que tengas control propio sobre el viejo hombre, y con la ayuda de la gracia vas a poder controlarlo y mantenerlo a raya. Lo vas a poder poner en cuarentena, controladito. Ahí te vas a quedar. Seguridad máxima, estricto control. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán. No vas a confiar en tu capacidad para lograrlo, vas a confiar en la gracia inmerecida, en la salvación inmerecida que recibiste. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. En todo lo que digas, amada iglesia, en toda la forma en que tú trabajas, en toda la forma en la que te comportas, en toda la forma en que te relacionas con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. En todo lo que hagas, debes de ser santo. Debes de ser santo. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos, y Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él. Reverente temor de Él. Tienes que vivir, amada iglesia. Es una orden, es un deber, es un mandamiento santo. Vivir con un reverente respeto por Dios. Y como consecuencia, amada iglesia, se te va a hacer fácil santificarte. Se te va a hacer fácil. El problema es que necesitas este ingrediente o esta pieza para poder carburar el motor de la santidad. Por eso que a muchos les cuesta caminar en santidad. Y no solamente caminar, mantener una vida santa, como lo que está explicando el apóstol Pedro acá. A muchos les cuesta y nos cuesta mantener una vida santa. Porque queremos vivir alejados del pecado y en todas las formas y maneras que Él tiene para manifestarse, con un poquitico de temor reverente en nuestro corazón. En la medida en que el temor reverente de tu corazón crezca en grandes proporciones, de esa misma manera vas a poder santificarte. Ocúpate entonces, y con esto quiero ser muy enfático, no es que no te vas a ocupar en la santificación, es que te has ocupado tanto en la santificación y no te has dado cuenta que te falta esta pieza. Ahora ocúpate en esta pieza, y cuando esta pieza crezca avasallantemente en tu vida, la santificación se te va a hacer más fácil. Aquí lo está diciendo el apóstol Pedro. O sea, no podemos llegar al versículo 17, primera de Pedro, que es lo que estamos leyendo, vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. No podemos tener este resultado maravilloso y llegar a este punto si primero no hemos entendido los puntos de arriba. Pero todo esto está engranado. Es un eslabón que te lleva a otro y tienes la cadena para que te puedas atar a ella. Vamos a Hebreos 12. Aquí voy a leer la versión PDT. No hay forma de que usted pueda bregar y luchar con las debilidades de la carne si usted no crece en un respeto profundo por Dios. Vas a vivir frustrado y vas a vivir con la condenación. Eres un pecador porque hiciste esto, lo haces y la condenación te quiere taladrar la cabeza, te quiere taladrar la conciencia. Eres un pecador, te gusta esto, mira, lo volviste a hacer. Y eso es terrible, ese martirio del alma. Hebreos 12, 14, en la versión PDT dice: traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. Fíjense que en estas primeras palabras de este verso, el escritor nos dice que debemos de vivir una vida libre de pecado. Traten de vivir en paz con todo. Quiere decir que en todo tipo de relación que tú tengas para con los demás, no haya ningún tipo de pecado. Eso es lo que está diciendo el escritor. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Recordemos que esta es una de las promesas que Jesús dijo en el monte de las bienaventuranzas. Y tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios. Es decir, esa influencia constante y diaria en tu vida que hace la gracia, debemos de valorarla para mantenerla siempre activa en nuestra vida por medio de un respeto reverente por Dios, constante en nosotros. Ni sea mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. No cometan inmoralidades sexuales,
ni le falten el respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá. Y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Ustedes han llegado a un nuevo lugar muy distinto del monte al que se acercó el pueblo de Israel. No han llegado a un monte que se pueda tocar y que eche fuego. No es un lugar tormentoso, tenebroso ni oscuro. No hay sonidos de trompeta, ni esa voz que el pueblo oyó y rogó no volver a oír jamás. No soportaron la orden que se les dijo: si alguien, incluso un animal, toca el monte, morirá a pedradas. Todo parecía tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes han llegado a un lugar diferente, que es el monte Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, donde se reúnen millares de ángeles para celebrar. Y también están reunidos los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. El escritor está haciendo una alegoría y está diciendo que si aquel momento del monte inspiraba respeto profundo por Dios, hasta el tal punto que Moisés dijo: me da miedo, y yo soy el hombre de Dios aquí, ¿cuánto más entonces la Jerusalén celestial? Porque recordemos que esto, el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Nos debe a nosotros entonces, que estamos en el pacto de la gracia como iglesia, tener un mayor respeto profundo por Dios. Eso es lo que está diciendo el escritor. Ustedes han llegado a donde está Dios, el juez de todos, y a donde están los espíritus que fueron aprobados y perfeccionados por Él. Están junto a Jesús, quien trajo el nuevo pacto de Dios a la gente. En este lugar está la sangre que purifica, la que nos habla de algo mejor que la sangre de Abel. Asegúrense de no rechazar al que habla, pues los que se negaron a escucharlo cuando Él les hizo la advertencia aquí en la tierra no escaparon del castigo. Mucho menos nosotros si no hacemos caso al que nos habla desde el cielo. En ese momento su voz hizo temblar la tierra. Ahora Él promete: nuevamente haré temblar la tierra, pero también moveré el cielo. Dios dice que entonces, si nosotros que tenemos el privilegio de tener una relación con Jesús, de escuchar a Jesús por medio de su palabra dejada, por medio del testimonio de su Espíritu Santo, debemos tener un mayor respeto, iglesia. Debemos de crecer constantemente en eso. Y Dios dice aquí: haré temblar la tierra de nuevo. Y aquí le voy a decir una cosa: aquí esto involucra al ser humano, porque el ser humano fue hecho del polvo ¿de qué? Entonces Dios está diciendo: yo voy a hacer que el hombre me respete, yo voy a hacer que el hombre me tema, y los voy a perfeccionar en el temor a Dios. Por eso vimos la ciudad donde están los perfeccionados de Dios. Lo acabamos de leer en esta versión. Entonces es un propósito del Espíritu Santo, es una meta personal de Dios, que usted crezca en un respeto profundo por Dios. Y cada una de las circunstancias que Dios permite en nuestra vida buscan santificarnos y llevarnos a ese punto. No solamente que usted se arrepienta de las cosas que el Espíritu Santo le dice que usted se arrepienta, sino que usted tenga la conciencia para que luego de ese arrepentimiento y en medio de ese arrepentimiento usted crezca en un respeto profundo por Dios. ¿Cómo usted sabe que usted creció en el respeto profundo por Dios? Porque te arrepentiste de verdad y no lo volviste a cometer. Eso te enseñó a ti a respetar a Dios. La palabra nuevamente nos demuestra con claridad que todo lo creado, lo que se puede hacer temblar, será destruido y solo permanecerá lo que no se puede mover. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. La verdadera vida de adoración y de agradecimiento es una vida llena de un respeto profundo por Dios. Por eso aquí dice: seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo, escuche, con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Amada iglesia, tú tienes que respetar a un Dios que la Reina Valera dice que es fuego consumidor. Yo pregunto, a pesar de que los bomberos están protegidos con equipos antiincendios, ellos están conscientes de que hay un riesgo de que pueden sufrir quemaduras grandes en su vida. Y para nadie es un secreto que a lo largo de la historia hay bomberos que han muerto cumpliendo con su labor de dar la vida por el rescate de otros en medio de un incendio. A pesar de tener implementos que los van a ayudar a cumplir con esa labor, ellos respetan el fuego, el incendio, y más cuando son inmensas las llamas, que pueden durar horas apagando eso. Entonces, si el ser humano en su condición natural, que ya acabamos de ver al principio, que su condición natural es irrespetuoso con Dios, puede tener un respeto
por el fuego natural, ¿cómo nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no vamos a tener un mayor respeto profundo por nuestro Salvador y nuestro Señor? No es posible que un bombero tenga más respeto por el fuego natural que la iglesia cristiana que tiene al Señor de señores y al Rey de reyes. Efesios 5:21, versión NTV. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, es decir, por respeto a Cristo. Y es interesante porque el subtítulo de estas palabras del apóstol Pablo dicen relaciones guiadas por el Espíritu, en algunas versiones de la Biblia. Y aquí pues Pablo empieza a hablar de cómo deben los cristianos casados llevar su matrimonio, pero fundamenta la relación matrimonial en el respeto profundo que debe de tener cada uno de los miembros del matrimonio, el hombre y la mujer, hacia Dios. No hay manera de que una pareja de creyentes que siguen bregando con el pecado puedan llegar hasta el final de sus días, como Dios quiere que lleguen, si no se fundamentan y no hacen crecer el matrimonio en un respeto profundo por Dios. Estoy cansado de escuchar casos de cristianos que se casaron bajo la voluntad de Dios y terminaron divorciados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es suficiente que usted sepa que fue la voluntad de Dios, porque no todo lo hace el Espíritu Santo. No todo lo hace el Espíritu Santo. Como he escuchado otros casos que se divorcian y se vuelven a casar. O sea, Dios restaura. O sea, se han visto casos. Pero muchas veces los creyentes van al matrimonio, no, listo, como es la voluntad de Dios, Dios garantiza el éxito. Pues en este punto, recordemos que Dios puso al hombre en el huerto y le dijo, labra el huerto. Yo no lo voy a labrar por ti, tú tienes que labrarlo. Yo te lo doy, yo te digo lo que tienes que hacer, yo te capacito para que lo hagas, pero tú lo vas a hacer, no lo voy a hacer yo. Y encima de eso te voy a dar una ayuda para que te enfoques en eso. Pero entonces tienes doble trabajo porque tienes que labrar en ella lo mismo que estás haciendo afuera, lo vas a hacer ahora adentro. O sea, Adán tenía que labrar el jardín afuera y tenía que labrar el jardín llamado Eva. Nunca labró el jardín llamado Eva. Hubo descuido en ese jardín. El hombre tiene que labrar a su familia, a su hogar. Igualmente el esposo. Entonces en este punto, por eso aquí dice, y Pablo dice, ¿qué es lo que significa someterse unos a otros por reverencia a Cristo? Entonces ahí explica pues que el hombre debe amar a su esposa. Amado hermano que estás casado, no es un favor, no es un consentimiento, no es si te place, es un deber, es tu responsabilidad, es un mandamiento. Debes amar a tu esposa. Pastor, ¿me lo está imponiendo? Yo no, la Biblia, Jesús, su palabra. Es un deber amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, que se entregó por ella. Es decir, el hombre tiene que hacer un esfuerzo doble. Pastor, pero es que yo trabajo demasiado. Aquí no dice, bueno, si trabajas mucho no lo hagas. No lo dice. Entonces quiere decir que te tienes que esforzar más de lo que ya lo estás haciendo. Y a la mujer le dice, mujeres, respeten a sus maridos como la iglesia le debe un respeto profundo y reverente a Cristo. La mujer debe respetar de la misma forma a su marido. Por eso el apóstol Pedro decía que Sara se refería a Abraham diciéndole Señor. No es porque Abraham era un machista, no tiene nada que ver con eso, sino porque había un respeto profundo. Y de esta forma se empieza a cultivar la relación. Pero es interesante porque Pablo no termina aquí, ahora vamos al capítulo 6, un capítulo más adelante, el mismo Efesios 6. Voy a leer la versión TLA, versos 4 y 5. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo. Recordemos que esto está en el mismo contexto de lo que venimos hablando en el capítulo 5. O sea, aquí no hay un punto y aparte. Recordemos que en el original griego, en los pergaminos originales, no había subtítulo, no había capítulo, no había verso, no había texto, no había nada de eso. Era un solo párrafo.
completo. Es decir, Pablo viene en una continuidad, diciendo entonces, tomando en cuenta Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y dentro de ese respeto profundo que le debemos a Cristo, nos sometemos, está metiendo todas las relaciones de un hogar cristiano. Entonces, los hijos deben obedecer a los padres, es porque deben primero respetar a Cristo. Y este es el problema, por eso que muchos hijos son irreverentes en el hogar con los padres, porque nunca fueron instruidos por los padres a respetar a Cristo, porque los padres tampoco fueron instruidos en respetar a Cristo. O sea, usted se está dando cuenta la cadena, ¿verdad? Los padres no fueron instruidos a respetar profundamente a Cristo, no pueden instruir a sus hijos a respetar profundamente a Cristo, entonces tienen los hijos un doble problema, porque no respetan a Dios y tampoco respetan a los padres. Y vienen los ayayay, pastor, necesito hablar con usted, quiero pedir oración, porque es que mi hijo es muy rebelde, es que mi hijo es muy irrespetuoso, porque es que mi hijo no se le ha enseñado. Pastor, pero es que él conoce la palabra. Satanás también conoce la palabra. Y esa es la cuestión, que los padres se enfocan en que sus hijos sean buenos estudiantes, pero no se enfocan en que sean hombres o mujeres temerosos o temerosas de Dios en su vida. Y eso se refleja en su vida, en su día a día. Y son muy irreverentes con Dios. Y son muy irreverentes como consecuencia con sus padres. Y vienen los dolores de cabeza. Así que, amada iglesia, usted padre cristiano que todavía tiene a sus hijos que están bajo su tutela, pues todavía está a tiempo de corregir estas deficiencias espirituales en su vida. Empezando por corregirse usted, por crecer en el temor a Dios para que usted pueda instruir a los suyos. Y si ya sus hijos están creciditos, pues pídale a Dios la sabiduría para que usted pueda seguir siendo influencia ahora de esta forma para que sus hijos crezcan en el temor a Dios. Porque padre es padre y madre es madre y ese vínculo no se rompe, aunque los hijos ya sean mayores de edad y hayan hecho su vida. Pero la forma y la manera de conducirse sobre los hijos ahora cambia porque son mayores de edad. Así que esa debe ser tu preocupación. No estarle resolviendo la vida a la mamita o al papito, indistintamente de donde te encuentres. No se trata de que tú le resuelvas la vida. Se trata de que tú como padre cumplas con lo que tú tienes que cumplir. Y deje que Dios haga con su vida lo que le place, porque Dios es soberano. Entonces aquí miramos entonces, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Cuando los padres tienen un reverente respeto por Dios, van a saber tratar y lidiar con los hijos, porque aquí dice que los padres no deben hacer enojar a los hijos. ¿Para qué? Para que se les haga a ellos más fácil respetarlos como a sus padres. Es decir, a veces los padres tienen culpa de que los hijos sean irreverentes. Aquí está. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Evidentemente, aquí ya no estamos viviendo en la época de la esclavitud. Ya la esclavitud fue abolida a nivel internacional y mundial y está prohibida y está penada. Pero esto lo podemos aplicar entonces de que si usted tiene un trabajo, usted tiene un jefe, y la enseñanza cristiana me dice, pastor, pero es que usted no lo conoce, pero es que usted no la conoce, pastor. Es que si yo te le cuento, pastor, mire, ya hasta me estoy molestando nada más por recordarlo, pastor. Aquí no dice si es fácil o no tu jefe o tu jefa. Si te provoca o no mandarlo antes de tiempo para el cielo o para el infierno. Aquí dice que yo debo respetarlo o respetarla con sinceridad, no ser hipócrita, no hablar mal con los compañeros de trabajo, con los subordinados cuando no está presente. Y de buena gana, no por ser adulador, no por ser lambiscón, o no sé cómo le digan acá en Perú a las personas que tienen esa conducta, en Venezuela le dicen chupamedia, por no decir otra palabra que es más criolla, por decirlo de manera educada, por no decirlo venezolanamente hablando. Aquí dice que no debe ser así. Como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Es decir, tú lo vas a tratar de esa forma, no porque Él se lo merezca o no se lo merezca, o porque le haya hecho méritos, o porque te caiga bien o no, porque tú respetas al Señor y te vas a enfocar y vas a mirar no a esa persona, sino al Señor. Y eso va a marcar una diferencia en el ámbito laboral.
Fíjense cómo el respeto profundo por Dios trastoca y trae consecuencias positivas en todo tipo de relación en la que usted tenga. Porque de esto se trata lo que Pablo viene hablando. Y se te va a hacer más fácil bregar con esa persona. No te vas a molestar tanto, no te va a llenar tanto de cólera y de ira. Tratar con esa persona. Porque no lo estás haciendo por esa persona, lo estás haciendo por el Señor. Y vamos a terminar en Isaías 8. Voy a leer la Reina Valera 60. Isaías 8. Este es un mensaje muy práctico, pero muy necesario, amada iglesia, de que usted entienda de que el respeto profundo y reverente por Dios usted lo debe cultivar y se debe manifestar en todas las relaciones y áreas de su vida. Isaías 8, verso 13, Reina Valera 60 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si usted quiere grabarse un verso que te inspire, usted lo quiera pegar en el techo cuando usted abre los ojos, usted lo quiere pegar como imán en la nevera, si usted lo quiere tener de fondo en pantalla en el teléfono, agarra este verso. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, es decir, a Él dedícate, a Él conságrate, por Él apártate, sea Él vuestro temor. Es Él, no es que a Él le debes, es que es Él tu temor, es Él tu terror, amada iglesia, es Él el que te tiene que hacer temblar, es Él el que te tiene que cohibir de muchas veces hacer o decir cosas, porque si Él no te da temor, entonces ¿qué te va a inspirar temor? Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar porque es necesario, amada iglesia, que seamos como iglesia, una iglesia temerosa de Dios. Que seamos una iglesia que tenga un reverente respeto, un temor por Dios. Que nos haga mirar las cosas con celo cuando son relacionadas con la iglesia. Que pidamos perdón por el poco o nada compromiso que hemos tenido con nuestra iglesia. Que nos debe preocupar las necesidades de la iglesia. Nos debe ocupar lo que se enseña en la iglesia. Estas cosas nos deben de quitar el sueño, amada iglesia. Es lamentable que hoy día se enseña cualquier tipo de doctrina. Pero ¿por qué no se le está enseñando a la iglesia a respetar reverente y profundamente a Dios? ¿Por qué no vemos esto? Se llenan la boca mucho diciendo, es que es nuestro modelo a seguir, es que necesitamos ser como la iglesia de los hechos, porque eso es nuestro modelo a seguir. Eso lo he escuchado bastante y por mucho tiempo. Pero la iglesia de los hechos fue una iglesia que fue instruida y fue enseñada por respetar profundamente a Dios. Eso fue una de sus mayores características. Y eso es lo que hoy día carece la generación actual de cristianos. Así que eso es lo que debemos recuperarlo, amada iglesia. Y eso es lo que el Espíritu Santo está llevando a una iglesia que está empezando a ser reformada, que la está llevando a la senda antigua, a crecer en respeto profundo por Dios. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido perdón. Si hemos ofendido tu nombre como congregación, Señor, como iglesia. Padre, si hemos menospreciado la doctrina que nos trae, Señor, la sana doctrina. Si no hemos valorado, Señor, el compartir como hermanos y de preocuparnos por las necesidades, Señor, unos de los otros. Señor, perdona nuestra falta de compromiso por las necesidades locales de la iglesia, Señor. Perdóname, Señor, porque he estado más ocupado, pendiente de resolver mi vida diaria y personal, familiar, conyugal, que de tener un respeto profundo, Señor, en alta estima a tu novia, Señor, a la iglesia a la cual pertenezco. Señor, que podamos crecer integralmente, Señor. Que podamos, Jesús, testificar al resto del cuerpo de Cristo de lo que es verdaderamente ser una iglesia, Señor, que es tu novia. Padre, que no seamos como la reina Basti, Señor, que solo queremos aprovecharnos de los beneficios y de los derechos que tenemos, pero irrespetamos tu llamado, irrespetamos tu nombre, irrespetamos tu presencia, Señor. Padre, queremos siempre, Señor, mantener el constante
la constante influencia de tu gracia en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, haga este hermoso trabajo diario en nosotros, en tu iglesia, Señor, para que así podamos crecer una experiencia viva, que podamos madurar en el Evangelio y en la fe, Señor, y testificar de quién eres tú, Señor. Amén.